Bien, grupo, en este video vamos a estar analizando otras situaciones con logaritmos, ¿sí? Cómo se calculan los límites laterales particularmente, ¿sí? Bien, la primera función que vamos a analizar es este logaritmo que supongo que deben recordar que cuando no aparece nada escrito acá abajo, quiere decir que nos encontramos con un logaritmo en base 10, ¿sí? Decir esto o decir así es exactamente lo mismo. Bien, es como aparece en la calculadora también, ¿no? Según qué calculadora tengan, algunas permiten poner las bases, si no generalmente, o sea, la más básica de todas, tiene el logaritmo escrito de esta manera, que no tiene nada acá porque tiene el número 10 escrito ahí abajo. Bien, repasado esto, entonces nos encontramos con un logaritmo que, bueno, está siendo afectado por varias constantes, ¿sí? Está siendo multiplicado, tiene este argumento y se le está sumando 6 unidades también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estas funciones? Siempre por lo que vamos a empezar es el cálculo del dominio. Y para el mismo sabemos que siempre el argumento tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Entonces nuestro análisis comienza por ahí. Voy a cambiar. Entonces nuestro argumento es 2x menos 1, ¿sí? Es lo que está entre paréntesis. Mayor a 0 y despejamos. 2x menos 1, lo primero que despejo es el menos 1, así que me va a quedar más 1. Acá tengo 2x y este 2, como está multiplicando, pasa dividiendo. Por ende, acá ya sabemos que el dominio de la función va a ser igual a todos los valores de x mayores a un medio. Por ende, desde un medio hasta más infinito, o también se puede escribir todos los reales mayores a un medio, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones son válidas, como ya les había dicho. Bien, no vamos a calcular las intersecciones con los ejes, vamos a ir directamente a los límites, pues se supone que esa parte del análisis la hicieron el año pasado. Entonces, vamos a calcular en nuestro extremo, ¿sí? Este valor de acá se le llama extremo, ¿sí? Porque es un valor, es una constante. Esto del infinito no es un extremo, no podemos delimitar dónde termina, pero sí podemos saber dónde empieza, por eso se lo llama así. Y vamos a analizar qué ocurre en ese extremo. Así que vamos a calcular el límite de x tendiendo a un medio, y sabemos que este un medio va a ser un poco más grande porque estamos de un medio hacia más infinito, ¿sí? Así que acá escribo la función en la cual vamos a estar calculando este límite. Y acá entonces vamos a decir que el límite de x tendiendo a un medio por derecha, menos 3 por logaritmo de 2 por un medio por derecha, menos 1 más 6. Esto nos va a dar que el límite de x tendiendo a un medio por derecha, no me están viendo, buenísimo, ahí está. Límite de un medio por derecha, menos 3 por el logaritmo de, y acá tenemos 2 por un medio, nos da 1, menos 1, este es apenas un poquito más grande, ya lo sabemos. Y acá lo que tenemos entonces es lo siguiente, si lo voy a volver a escribir. Esto se puede simplificar un poquitito. Después el próximo ejemplo acorto algunos pasos, ¿sí? Ahora lo voy a estar resolviendo porque nos va a ser un poco más útil. 1 más, un poco más grande, menos 1, esto nos da 0, un poquitito más grande, ¿no? Más 6. Y acá, ¿qué sabemos? Que siempre que tenemos un logaritmo que tiende a 0, esto quiere decir que nos tiende a menos infinito, ¿no? Pero está siendo multiplicado, ¿no? Por menos 3. Así que todo esto, si antes tendía a menos infinito por menos 3, ahora nos tiende a más infinito por regla de signos. Y a este más infinito le sumo 6, no me modifican mucho, así que mi resultado va a ser más infinito. Como un límite lateral, o sea, en un valor, una constante, me está dando como resultado infinito, quiere decir que existe asíntota vertical en
x igual 1/2. Y que la misma existe en el más infinito. Lo vamos a corroborar en el gráfico, así con GeoGebra. Demostramos recién analíticamente cómo se resolvía o se encontraba la asíntota vertical. Ahora lo vamos a hacer de forma gráfica. Entonces tenemos primero que poner -3 por el logaritmo en base 10, que ya viene dado en la calculadora, como lo mismo la científica que quizás tengamos en casa. Y el argumento es 2x menos 1, y por fuera el argumento va más 6. Bien, y acá entonces nos queda demostrado cómo existe asíntota vertical y no asíntota horizontal. Fíjense cómo ahí ya atraviesa la expresión el eje X, quiere decir que siempre va bajando, bajará lentamente, pero baja. Y bueno, lo que nos importa en realidad a nosotras es que tenemos la asíntota vertical en el valor 1/2, ¿sí? Para la X. Y bueno, que coincide con su dominio, ¿no? De 1/2 hacia el más infinito existe esta curva, antes del 1/2 no existe nada. Bueno, ahora vamos a analizar otro logaritmo, ¿sí? En este caso es 3 por logaritmo natural, ¿sí? Esto también se supone que lo vieron el año pasado. Siempre que aparezca logaritmo natural de x, es lo mismo que decir logaritmo en base e de x, ¿sí? Decir esto y decir esto es exactamente lo mismo. Saben que e es una constante, ¿sí? Es el número neperiano. Yo supongo que esto lo trabajaron el año pasado, que, bueno, aparece, por supuesto, mucho en la naturaleza, y de hecho el logaritmo aparece mucho en la naturaleza. De hecho, Fibonacci lo trabaja, pero bueno, no nos vamos a meter en la historia. Sí, siempre que aparezca esto, se convierte en logaritmo natural, que aparece para ciertos análisis, ¿sí? En la matemática, en biología y otras ciencias, y se escribe de esta manera. Es ln logaritmo natural, ¿sí? No es IN, porque a veces en la guía de ejercicios va a aparecer así, no con la L mayúscula. No es IN, no es I, no, es LN del logaritmo natural. Lo aclaro porque hay muchas confusiones al respecto muchas veces. Y otra cosa que suele aparecer, que se confunde, al no aparecer ninguna base, ¿sí? Se cree que entre el logaritmo natural y el paréntesis hay una multiplicación. No, no hay una multiplicación, porque estamos trabajando con un logaritmo, ¿sí? Y los logaritmos, su expresión es logaritmo en base de un argumento, ¿sí? Es así siempre. Entonces, en este caso, en vez de logaritmo en base A, tendría que ser logaritmo en base E de 4 menos 2x, siendo multiplicado por 3, que en vez de escribirlo de esta manera, matemáticamente está acordado que esto de acá lo puedo reescribir como logaritmo natural de 4 menos 2x. ¿Ok? Importantísimo que esto se sepa y que lo tengan presente. ¿Ok? Bien. Habiendo aclarado esto, sigue siendo un logaritmo, tendrá otra expresión, tendrá otra base, pero existe, está. Y por ser un logaritmo, como bien dije antes, tiene el mismo análisis que vinimos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio, ¿sí? Que por ser un logaritmo, sabemos que el argumento tiene que ser mayor a 0. En este caso, nuestro argumento es 4 menos 2x. Así que me queda 4 menos 2x mayor a 0. Acá hay dos posibilidades para resolverlo. Primero voy a hacer una, que es como la tradicional, entre comillas, que sería dejar el menos 2x mayor a menos 4. Bien, y ahora yo tendría que pasar este menos 2, que está multiplicando la x, dividiendo para el otro lado, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 4 dividido menos 2. Hay una particularidad, por eso yo lo estoy dejando ahí sin poner el piquito, que siempre que el valor que esté multiplicando, dividiendo a la x sea negativo, lo que va a producir es que yo tenga que invertir el piquito de lado, ¿sí? Entonces nos va a quedar que x va a ser menor a 2, por regla de signos y 4 y 2, ¿no? Eso me parece que está claro. Entonces acá el dominio va a ser igual a todos los reales menores a 2, o que el dominio va a ser igual,
dominio de la función, como puede estar en la f, va a ser desde el menos infinito hasta en el 2. ¿Sí? Es lo que me está diciendo acá. X es más chica que 2, por ende son desde números muy pequeños hasta el 2 sin incluir. Esta es una manera de resolverlo. Sí pueden llegarse a olvidar de eso, que puede pasar. Otra opción para resolverlo puede ser que cuando vemos que la x es negativa, está siendo multiplicada por una constante negativa, podemos resolverlo así, para no tener problemas. Voy a dejar el 4 y voy a pasar para el otro lado el 2x, que va a pasar sumándose de un menos a pasar a más, porque está cambiando su ubicación como término y no como factor. Bien, acá es un factor porque está multiplicando y pasa dividiendo, ¿sí? Acá es un término, pues sabemos separar en términos, ¿no? Lo recordamos bien. Y por eso es que pasa sumándose. Y acá entonces, al quedarme como positivo el 2, me va a quedar 4 dividido 2 mayor a x, y esto me va a dar 2 mayor a x. Fíjense que es exactamente lo mismo que está escrito acá que acá, solamente que están cambiados de lugares los símbolos, ¿sí? Y los piquitos, por supuesto, están invertidos, porque acá lo que nos interesa es que para que este argumento, ¿sí? Esta situación siempre nos dé un número positivo, ¿sí? Voy a tener que escribir un número que sea más chiquito que 2. Porque si yo escribo, por ejemplo, el número 3, fíjense, si reemplazo acá con 3, me queda 2 por 3, 6. Entonces me va a quedar 4 menos 6 y es negativo el resultado. No podemos tener números negativos, ¿sí? Ya lo vimos antes eso. Después lo vamos a ver gráficamente, ¿sí? Cómo es que ocurre que no es que Vanina hizo, mira qué genia que es, y sabe que es de menos infinito a 2, sino que es una cuestión matemática que sea de esta manera. O sea, puede ser cualquier número, muy, 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 muy chiquitito, hasta el 2, pero no más grandes, porque es un error, ¿bien? Bueno, entonces, visto esto, esta hoja no, esta hoja acá, lo que voy a hacer es calcular el límite en 2, porque es el extremo. Entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a 2, que en este caso, como es de menos infinito al 2, yo voy a estar analizando la izquierda de este número y no la derecha, como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque me lo estoy indicando el dominio, ¿sí? En valores más grandes no tengo nada para analizar porque no existe curva. Entonces acá me queda 3 por el logaritmo natural de 4 menos 2x y nada más. Y entonces acá voy a reemplazar con el 2 en el lugar de la x. Voy a hacer todo el paso a paso. El límite de x tendiendo a 2 menos. 3 por el logaritmo natural de 4 menos 2 por un valor más chiquito que 2. Entonces acá nos queda el límite de x tendiendo a un valor un poquito más chiquito que 2, de 3 por el logaritmo natural de, y acá tengo menos 2 por 2, y esto me va a dar 2 por 2 es 4, que si bien es menos 4, nos da que es un valor un poquitito más pequeño, no, un poquito más grande también, ¿sí? Porque este valor 2 por un valor un poquito más chiquito que 2, estaríamos multiplicando por 1,9, ¿sí? Entonces nos daría 3,9 este resultado, con muchos 9, lo sabemos, pero como es negativo, ¿sí? En realidad se encuentra a la derecha del menos 4, ¿ok? Ese 3, menos 3,9, por eso es un más acá. Bien, entonces 4 menos 4 nos da 0, un poquitito más grande, y nuestro resultado, entonces, no, sin la flechita, igual. Nuestro resultado, entonces, acá, como es un logaritmo, no importa que sea natural, lo que nos importa es que es un logaritmo, tiende a 0, este resultado nos da menos infinito, ¿sí? Y este menos infinito está siendo multiplicado por 3, que bueno, nos da menos infinito, ¿sí? Porque este es positivo, así que por regla de signos sigue dando menos. Resultado menos infinito, existe asíntota vertical en x igual 2. Bien, lo vamos a observar gráficamente para demostrar que nuestro análisis es correcto. Ya descubrimos analíticamente dónde estaba la asíntota vertical. Vamos a terminar de demostrarlo. En este caso, bueno, estamos trabajando con un logaritmo natural. Fíjense que en la calculadora existe. Y este logaritmo natural tiene como argumento 4 menos 2x, ¿sí? Y en este caso, particularmente, la función tiene dominio desde el menos infinito
hasta el valor 2, donde recién acabamos de hallar la ecuación de la asíntota vertical de forma analítica y bueno, por supuesto de forma gráfica también se va a estar demostrando, ¿sí?